Y en esta noche, bueno, tengo allí en el corazón muchas cosas para compartir. Yo quiero hablar de algo que Andrés empezó a tocar en mi iglesia el domingo cuando estuvo allá. Él estuvo hablando acerca de la gracia de Dios, de la gracia que salva. Pero yo en esta noche quisiera hablar también, mencionar acerca de la gracia que salva, pero también quisiera hablar del otro aspecto de la gracia, que es esa gracia que capacita al cristiano, al creyente, de esa gracia que necesitamos cada día para avanzar y seguir adelante y servir al Señor, y bueno, todas esas cosas que son importantes. Así que le invito a abrir la Biblia un ratito nomás allí en Hechos capítulo 4, un pasaje muy conocido que dice la Biblia algo acerca de la gracia del Señor. Capítulo 4 de Hechos, verso 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Más adelante, en Hechos capítulo 15, también hay un texto cuando Pablo allí se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. En el verso 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Amén. Por un lado, estaba mirando que la Biblia abunda de pasajes que hablan acerca de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Ellos predicaban la resurrección del Señor y gran poder se manifestaba, y la gracia de Dios era sobre ellos. Luego veo que la iglesia encomienda también a estos hermanos a la gracia de Dios. Y realmente yo me pregunté por qué la gracia de Dios era tan importante en la experiencia de los cristianos, principalmente los que vemos aquí en el libro de Hechos, los cristianos podríamos decirle primitivos. ¿Por qué la gracia de Dios era tan importante? ¿Por qué la iglesia de Antioquía oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y también sobre Silas? A medida que ellos salían en su viaje misionero, la iglesia siempre los encomendaba a la gracia de Dios. Evidentemente la gracia de Dios es muy importante. Y creo que la gracia, o el significado de la gracia, es algo que ya conocemos. La mayoría de los que estamos acá seguramente lo conocemos, conocemos la definición de memoria. La definición más común de la palabra gracia, decimos que es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En otras palabras, podemos decir que aun cuando éramos pecadores, como leía mi hermana hace un ratito, merecedores del juicio de Dios, Dios nos contempló con su amor y nos perdonó. Eso tiene que ver con la gracia. Sin embargo, esa es una parte, un aspecto de la gracia. Esto es, como podríamos decir, solo la mitad del significado de la gracia, de esa palabra tan poderosa y tan grande. Porque yo creo que también la gracia tiene que ver con ese poder, que es un poder capacitador de Dios sobre los creyentes. Ese poder que nos capacita, ese poder que nos prepara, ese poder que nos sostiene. A veces nosotros no sabemos cómo, de dónde sacamos fuerza, no sabemos cómo, de dónde tenemos esa energía en medio de las situaciones difíciles, de las crisis, de los problemas. Allí estamos nosotros avanzando, ¿no es cierto? Y vamos para adelante, y la gente nos mira y dice: ¿cómo hace para ir hacia adelante con todos los problemas que tiene, con toda la situación que está viviendo? ¿Cómo
cómo hacemos nosotros los cristianos para avanzar y seguir adelante en medio de esas situaciones que tenemos que vivir. Porque la verdad es que yo no sé si ustedes tienen problemas acá. No, bueno, porque yo hoy en la iglesia estuve predicando acerca de los problemas. Y una de las cosas que yo dije, levante la mano a alguno que nunca tuvo un problema. Bueno, nadie levanta la mano, por supuesto. Y si decimos que levante la mano quienes tienen problemas, todos van a levantar las manos porque todo el mundo tiene problemas. Y yo hablé esta mañana acerca de cómo vencer exitosamente los problemas que se vienen continuamente a nuestra vida. Porque la verdad, mi hermano, es que la vida cristiana no es fácil. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No es fácil ser un buen cristiano. Es fácil ser un cristiano sin compromiso, sin responsabilidad. Es fácil, mi hermano, ser un cristiano sin santidad, ser un simpatizante del Evangelio. Eso es fácil. Pero realmente ser un buen cristiano comprometido con la obra de Dios, comprometido con Dios, comprometido con su iglesia local, mi hermano, con una visión clara, sirviendo al Señor, como decía el pastor hace un ratito, no es fácil. Nosotros, mi hermano, sabemos que es difícil, que siempre aparecen diferentes situaciones, diferentes problemas. Y yo a veces escucho a la gente que piensa que cuando vienen a la iglesia todos los problemas se les van a solucionar. ¿Qué piensan de eso? ¿Sabes? Yo esta mañana dije que he aprendido en mi vida cristiana muchas cosas interesantes. He aprendido que la vida cristiana tiene etapas, que hay lugares donde sí o sí tenemos que recorrer, que hay verdades que no podemos cambiar. Y mi hermano, yo sé que la vida cristiana es maravillosa, es hermosa, porque lo más hermoso que nos pasa a nosotros siendo cristianos es que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, que Él siempre está con nosotros, que Él, como decíamos recién acerca de las promesas de Dios son las que nos sostienen. Si no fuera por las promesas de Dios, nosotros creo que no estaríamos acá. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros estamos confiando, creyendo, esperando en esas promesas de parte de Dios. Pero la verdad, hermano, es que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la Biblia nos habla acerca de la historia del pueblo del Señor. Y cada vez que nosotros miramos allí, por ejemplo, miramos cualquier personaje bíblico y vemos que los personajes bíblicos han tenido etapas importantes en su vida. Por ejemplo, uno estudia la historia de Elías y puede encontrar allí que Elías pasó por 3 etapas muy importantes en su vida. Primero, Elías pasó por la etapa del quebrantamiento, cuando Dios lo llevó en el capítulo 18 de Primera de Reyes al arroyo de Querít. Pasó por un proceso de quebrantamiento. Luego pasó por Sarepta de Sidón, que significa horno de fundición, y allí fue la etapa del desarrollo de su fe. Allí fue donde se encontró con la viuda, allí fue donde se multiplicó el aceite y la harina, allí fue donde él oró por el hijo de aquella mujer cuando murió y ese hijo resucitó. Y luego llegó al Monte Carmelo, ¿no es cierto?, donde era la etapa de la restauración del altar de Dios y donde realmente el poder, la gracia y la unción de Dios cayeron de una manera increíble. ¿Quién no se va a acordar de ese momento en que Elías restaura el altar y luego pone allí la ofrenda y hace la zanja y le echa el agua y todo lo demás, y los profetas de enemigos estaban a su alrededor? Pero este varón, después de haber pasado por esas etapas, ya estaba listo para recibir el poder, recibir la gracia, recibir la unción, recibir la bendición de Dios. Y entonces se para delante del altar y simplemente dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y el fuego de Dios cae. Amén. Mi hermano, es necesario que entendamos que hay etapas en nuestra vida y que todas las etapas Dios las usa con un propósito. Dios nos está preparando, Dios nos va preparando, va formando, va trabajando nuestra vida, mi hermano, para que nosotros logremos llegar a ese lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, a ese lugar de bendición. Por eso, mi hermano, hay lugares. Yo cuando miro el pueblo de Israel,
Israel. Veo que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Luego veo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Pero luego veo que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido. Y entonces veo esos lugares por donde nosotros a veces recorremos. Cuando uno mira la iglesia, uno se da cuenta que muchos de los creyentes están en la etapa de la esclavitud en Egipto. Otros están allí en la etapa del desierto, que se viven quejando y están allí enojándose con el pastor, enojándose con Dios, queriendo volverse para atrás. Pero otros están en la etapa de la conquista. Dios está levantando en este tiempo hombres, mujeres y jóvenes que realmente estén dispuestos a pelear y a conquistar. Y Dios está levantando, mi hermano, una generación de conquistadores en este tiempo. Por eso es tan importante, mi hermano, que todas esas etapas son necesarias para nuestra vida. A veces la gente, si vos tenés algún problema, te critica. Si a vos te pasó algo, te critica. Si vos tenés alguna necesidad, te critica. En vez de orar por tu vida, en vez de clamar a Dios para que Dios haga el milagro en tu vida, te critican y algunos te abandonan. Yo en este tiempo que estamos viviendo como familia, realmente nos hemos dado cuenta de lo que habrá sentido el Señor Jesucristo en el momento más importante, cuando Él tenía que pasar el momento más difícil de su ministerio. Cuando aquellos que decían que lo amaban y que habían estado con Él disfrutando de su bendición, algunos lo dejaban, otros lo negaban, otros le daban la espalda, y allí estaba el Señor tratando de salir, tratando de enfrentar. Si usted se acuerda, realmente Jesús la pasó bastante mal, porque ¿se acuerda cuando fue allí a orar a Getsemaní? Y Él oró y dijo: Padre, si puedes, que pase de mí esta copa, porque Él sabía lo que iba a tener que vivir. No iba a ser sencillo, iba a ser duro, iba a ser difícil, pero Él sabía que tenía que pasarlo. Pero Él dijo: bueno, si tú quieres, si tú puedes, que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y luego dice la Biblia que allí el Señor, el Papá, le mandó un ángel para que lo fortaleciera a Jesucristo. Pero mi hermano, estamos en ese tiempo, un tiempo donde necesitamos entender que la vida del cristiano no es, mi hermano, sencilla, que vamos a tener que pasar por distintas etapas, pero que el propósito de Dios es bendecirnos. El propósito de Dios es darnos la victoria. El propósito de Dios es que nosotros tengamos éxito. Éxito en el buen sentido de la palabra, no el éxito que tiene el mundo, sino el éxito que tiene que ver con el lograr las metas, los proyectos, los anhelos, los sueños que Dios mismo pone en nuestro corazón. Así que, mi hermano, yo cuando miro allí y veo este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, mi hermano, yo le doy gracias al Señor, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué más dijo? Confiar, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que, mi hermano, vemos claramente allí en la palabra estas verdades, ¿no es cierto? Vemos claramente la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, entre Egipto y Canaán siempre estuvo el desierto. Entre el nacimiento del Señor Jesucristo y la resurrección siempre estuvo la cruz. Así que, mi hermano, significa que los cristianos necesitamos esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque también tenemos problemas, porque también pasamos por necesidades, porque también a veces vivimos situaciones difíciles que son imposibles de manejar. Y lo bueno es que nosotros sepamos que el Señor está con nosotros. Amén. Que el Señor está con nosotros. Así que voy a volver un poquito al tema de la gracia, porque yo dije que el significado de la gracia como el favor de Dios inmerecido para con los hombres sería como la mitad del significado. Yo creo que la gracia también tiene que ver con el poder capacitador de Dios para el creyente o para el cristiano. Y allí hay un pasaje en 2 Tesalonicenses que dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual
cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme toda buena palabra y obra. Amén. Así que, mi hermano, cuando miramos la palabra vemos la necesidad de la gracia de Dios. Yo creo que es algo que nosotros necesitamos tener siempre presente. Hay un pasaje muy lindo que me encanta, que es 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, he aquí Dios las hace todas nuevas. Amén. Dios las hace todas nuevas. También la palabra dice en 2 Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dije al principio, la Biblia está llena de pasajes que nos hablan acerca de la importancia de la gracia. Y yo quiero que miremos ahora un par de personajes bíblicos, porque Dios le otorgó su gracia a los héroes de la fe. Si uno pudiera en esta noche hacer un análisis de Hebreos capítulo 11 y ver a todos esos hombres y mujeres increíbles que Dios a través de los tiempos fue usando, podemos ver como siempre la gracia de Dios estaba sobre ellos. Pero yo en esta noche quiero mirar algunos de estos personajes con ustedes como para ver la importancia, lo importante que fue la gracia de Dios en la vida de algunos de estos hombres que encontramos en la palabra. Por ejemplo, yo quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 3. Usted puede abrir su Biblia un ratito allí, Éxodo capítulo 3. Una historia muy conocida por nosotros, y yo quiero mencionar la gracia en la vida de Moisés. Creo que muchos de nosotros ya conocemos muy bien esta historia, una historia apasionante. Y sabemos que el mandato que el Señor le había hecho a Moisés no fue una tarea pequeña. Él tenía realmente una gran tarea que realizar, era un gran desafío. Por eso cuando hablamos de que necesitamos la gracia de Dios, es porque hay cosas que nosotros no podemos lograr con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, con nuestros propios recursos, y necesitamos esos recursos, esa fuerza, ese poder, esa gracia que solamente viene de parte de Dios. Cuando Dios lo llama a Moisés, lo llama y le hace un gran desafío, un desafío enorme. Egipto era en aquel momento el imperio dominante en todo aquel territorio. Era una nación pecadora, impía, y Faraón en aquel tiempo era su líder más poderoso y era como un líder satánico, podríamos decir. Él tenía la autoridad catalogada como si fuera divina. Él era como si fuera un dios, una especie de dios en aquel tiempo. Y cada nación en el mundo conocido vivía atemorizada de este faraón que era el emperador de Egipto. Estaban totalmente atemorizados porque este era un hombre sumamente poderoso. Así que Dios lo llama a Moisés y le da una tarea increíble. Cuando nosotros, yo siempre digo, leemos la Biblia hoy, a veces no alcanzamos a darnos cuenta de la dimensión que tienen estas historias que leemos. Pero la verdad es que cuando uno mira ahora y ve ya la obra consumada y terminada, a veces leemos rapidito y pasamos por alto los detalles importantes. Pero la verdad es que había que estar allí en los zapatos de Moisés. Dios llama a este hombre para una, podríamos decir, misión imposible. Era casi imposible que Moisés pudiera hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a Faraón, sencillamente Dios le dice: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Claro, el pueblo no era un pueblo pequeño, era un pueblo de 3 millones de personas más o menos, que vivían bajo la esclavitud de Faraón. Y entonces vemos ya la respuesta inmediata de Moisés. Moisés, cuando recibe ese desafío, a veces reacciona como cuando nosotros estamos frente a algunos desafíos que Dios nos presenta, ¿no es cierto? Y él empieza a reaccionar, inmediatamente empieza a responder, ¿no es cierto? Y empieza a mirar
mirarse a sí mismo y empieza a pensar automáticamente en su capacidad, en sus posibilidades, en su experiencia, en todo lo que él como hombre podía hacer, y entonces él dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo. Él empieza a mirarse a sí mismo y se ve incapaz de lograr presentarse delante de un hombre tan poderoso como era Faraón y sencillamente decirle, mira, dice Dios que deje ir al pueblo, que lo deje salir. Así que él mira su propia incapacidad, mira su humanidad, ¿no es cierto? Y empieza a poner algunas excusas. La primera que pone está en el versículo 11 o el versículo 10. Ahí cuando dice, ven por tanto ahora, le dice el Señor, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces él respondió y le dijo, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, entonces serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Y luego dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Amén. Mi hermano, el Señor allí está teniendo una conversación interesante con Moisés. Moisés comienza diciéndole, bueno, ¿quién soy yo? Muchas veces nosotros nos hacemos esas preguntas. Ante los desafíos de la vida uno dice, bueno, ante los desafíos ministeriales, a veces uno dice, ¿quién soy yo para hacer esta tarea, para emprender este desafío, para comenzar esto? Y entonces uno mira su incapacidad, su imposibilidad, y dice, yo no puedo, no estoy preparado, no estoy capacitado. Y allí Dios le responde rotundamente y le dice, mira, lo importante no es quién sos vos. Lo importante que vos tenés que saber es que no vas a ir solo, porque yo iré contigo. Amén. Mi hermano, y eso tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia de la presencia de Dios. No es lo que nosotros somos, no es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que yo, digamos, puedo lograr con mis recursos o mis capacidades o mis experiencias, sino es lo que Él puede hacer a través de mi vida. Es la gracia de Dios la que capacitó a Moisés para que Moisés pudiera ponerse delante de Faraón y decirle con autoridad, deja ir a mi pueblo. Fue Dios quien lo acompañó a través de todo el proceso paso a paso, y no era Él. Si usted ve allí la secuencia hasta el capítulo 4, varias cosas se le dice. Luego le dice, bueno, ¿quién eres tú? Y Dios le responde. Él le dice, ellos no me van a creer, y cosas como esa. Luego en el capítulo 4, versículo 10, él dice, yo no soy elocuente. Y hasta en el versículo 13 llega a decirle a Dios, ¿por qué no elegís a otro? Envía a otro en mi lugar. ¿Por qué? Porque Él está mirándose a sí mismo. Él está viendo su humanidad. Él está viendo sus limitaciones. Y Él no puede entender en ese momento lo que Dios puede hacer con su vida. Mi hermano, eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros no podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Cuando a veces el pastor te dice, Dios tiene algo grande para tu vida. Dios te va a levantar, Dios te va a dar un gran ministerio. Dios va a hacer cosas maravillosas con vos. Uno dice, conmigo. Y entonces comenzamos a mirar nuestras limitaciones. Pero la gracia de Dios es la que hace todo eso. Amén. Fue la gracia de Dios la que vino sobre Moisés. Fue la gracia de Dios la que hizo que Moisés se parara frente a Faraón. Fue la gracia de Dios la que hizo que todas las cosas que después pasaran. Fue la gracia de Dios la que hizo que entonces el pueblo saliera de Egipto. Fue la gracia de Dios la que hizo también que simplemente Moisés, levantando un palo allí frente al Mar Rojo, hiciera que las aguas del mar se abrieran. ¿Acaso él tenía algún poder? ¿Acaso el palo ese tenía algún poder? No. ¿Acaso lo que hizo que el mar se abriera fue simplemente
incapaz humanamente para hacer la tarea. Por eso, mi hermano, más adelante nosotros vemos en el capítulo 33 de Éxodo, algo que también hemos predicado muchas veces, seguramente ustedes lo han escuchado, pero en el verso 13 dice la palabra del Señor: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés al Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no lo saque de aquí. Amén. Mi hermano, Moisés había entendido que lo más importante de su vida era la presencia de Dios. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer a través de nosotros. Amén. Así que, mi hermano, cuando hablamos de la gracia, qué lindo que es ver. El otro día Andrés me dice, después del culto, me dice: che, qué lindo, mirá cómo está creciendo este hermano, cómo ha crecido, cómo ministra la alabanza. Y es la gracia de Dios. No es Él, es Dios a través de la vida de ese hermano que hace que las cosas salgan de esa manera. ¿Ven? Mi hermano, y así tendríamos ejemplos, muchos ejemplos de la palabra, ejemplo tras ejemplo. La gracia de la vida de Gedeón, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda de Gedeón en Jueces capítulo 6? Verso 1 al 24, tenemos aquí la historia, el llamado de Dios que vino sobre Gedeón para librar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. Israel ya había experimentado la derrota una vez tras otra vez durante muchos años, venían siendo vencidos y derrotados. Y cuando Dios los llama, la respuesta de Gedeón a Dios, ¿no es cierto? Dios aparece, dice: varón esforzado y valiente. Allí estaba Gedeón trabajando, ¿no es cierto? Y en el versículo 13 del capítulo 6, para hacer cortita la historia, revela también una situación parecida a la de Moisés, revela su incredulidad. Fíjese, dice: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vemos cómo él está allí, ¿no es cierto?, también con una posición parecida. Y aun cuando el mismo Dios le anima y Dios le promete que estaría con él, Gedeón le contesta allí en el versículo 14, un poquito más adelante, en el versículo 15, él dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Y entonces él se mira a sí mismo y dice: aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Fíjese, otra vez encontramos a un gran hombre, a Gedeón, un gran siervo de Dios, un hombre que nosotros contamos su historia y nos quedamos asombrados realmente cómo Dios con 300 hombres logró vencer semejante ejército. Sin embargo, él comienza al recibir el llamado y el desafío de Dios pensando: ¿con qué yo voy a salvar a Israel? Yo no soy el indicado, yo no soy la persona correcta, yo no estoy preparado. Y empieza otra vez, como Moisés, a mirar sus limitaciones y dice: aquí mi familia es pobre. Y además, yo soy el pequeño, soy el más pequeño, el menor en la casa de mi padre. Así que yo no puedo hacer semejante tarea. Y Dios entonces comienza a manifestar su gracia. Y allí nosotros sabemos lo que pasa con esos 32.000 y todo lo demás. Y luego Dios con 300 hombres, de una manera increíble, hace que ellos puedan tener una victoria tremenda sobre sus enemigos que venían derrotándole vez tras vez. Mi hermano, ¿qué fue lo que hizo que Gedeón pudiera vencer semejante enemigo con 300 hombres? Con unas teas, con una cosa increíble. Bueno, la gracia de Dios hace eso. Porque vez tras vez Dios nos muestra que no somos nosotros. Porque son cosas que no podemos hacer, es imposible. Imposible que nosotros logremos hacer estas cosas. No podemos hacerlas, solamente
Moisés, la gracia de Dios es la que capacitó a Gedeón, y es la gracia de Dios también que capacitó al apóstol Pablo. Así Pablo en Hechos capítulo 15, ya termino con este pasaje, Hechos capítulo 15, vamos a mirar un poquito allí, porque antes de que Pablo y Silas salieran en su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía, como hemos visto, oró por ellos. Y como hemos visto, los encomendó a ellos a la gracia de Dios. Ahora, ellos estaban siendo encomendados a la gracia de Dios para la obra que estaba delante de ellos. Y yo me pregunté, bueno, ¿por qué Pablo necesitaba ser encomendado a la gracia de Dios? ¿Qué es lo que iba a pasar en la vida del apóstol? ¿Por qué situaciones iba a pasar? Perdónenme, le invito a abrir 2 de Corintios capítulo 11, donde Pablo mismo nos cuenta un poco lo que le pasó después. Lo que le pasó después. Mire, claro, ¿cómo no lo iban a encomendar a la gracia de Dios, pobrecito? 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. El apóstol está hablando de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Fíjese el título, ¿no? Sufrimiento de Pablo como apóstol. Estaba sufriendo, pobre Pablo. Y dice la Biblia, son hebreos, yo también. Esto pasó después. Él está contando ahora, después que fue encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, para lo que él iba a hacer y lo que iba a vivir. Los hermanos sabían que él necesitaba la gracia de Dios, porque si no, no iba a poder aguantar. Y luego él comienza diciendo, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Escuche eso, anótelo por ahí. Peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí, dice él, se agolpa cada día en la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Amén? Tremendo lo que le pasó. Claro. Por eso un poquito más adelante, cuando él ora por el aguijón en la carne, allí en el capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 9, Dios le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Escucha? La Biblia dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Dios te exaltará cuando llegue el tiempo. Amén. Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Amén. Por eso es tan importante. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero la gracia de Dios viene sobre quienes, sobre los humildes. Mi hermano, el Señor le responde y le dice, bástate mi gracia. Pablo entendió tan claro que él no podía vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios. Es verdad que la gracia de Dios nos salva, porque en Efesios capítulo
capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es un regalo, un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Amén, lo sabemos, la gracia de Dios nos salva, pero allí no termina la operación de la gracia. La gracia de Dios es la que necesitamos diariamente para llevar adelante una vida cristiana victoriosa. Amén. Mi hermano, necesitamos la gracia de Dios. Usted debe recordar que no es por lo que usted puede hacer. ¿Sabe cuánta gente llega a la iglesia diciéndome: pastor, ya los médicos no me dan esperanza? Entonces yo le digo: mira, no te preocupes, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Amén. Es la gracia, mi hermano, es la gracia de Dios la que necesitamos para poder llevar adelante nuestra vida cristiana. Y quiero darle dos textos bíblicos para que usted guarde en su corazón cada día. Primero, Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice la palabra, porque son dos promesas. Hoy hablamos de las promesas, cantamos de las promesas. Son dos promesas maravillosas para la iglesia. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Tenemos pleno acceso al trono de la gracia. Así que acerquémonos pues confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia o capacitación divina para el oportuno socorro. Y 2 Corintios 9:8 dice que Dios es poderoso. Y dice que es poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos en toda buena obra. Amén. Yo quiero invitarle a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Mi hermano, necesitamos la gracia de Dios. Es la única manera, con la gracia de Dios, que podemos avanzar, que podemos crecer, que podemos desarrollarnos, que podemos alcanzar los grandes desafíos. Como yo dije al principio, siento en mi corazón que Dios tiene cosas grandes para esta congregación. Sé que Dios está levantando a Andrés y a Laura. Les está dando una visión muy hermosa. Yo sé que ellos tienen en el corazón los ojos para Cristo. Y se animaron. Pero Andrés, quiero decirte en esta noche que el Señor quiere que sepas que no es por tu capacidad, ni por tu experiencia, ni por tu entusiasmo que las cosas van a suceder aquí, sino que es porque la gracia de Dios está sobre tu vida y tu ministerio. Es porque la gracia de Dios ha venido sobre la iglesia. Y aquellos que entiendan que necesitamos cada día esa gracia sobre nuestra vida, esos son los cristianos que se van a levantar con compromiso, con responsabilidad. Esos cristianos a los cuales Dios les va a abrir los ojos espirituales y van a poder ver con claridad cuáles son los planes y proyectos de Dios para la iglesia. Esos cristianos que Dios va a levantar y van a poner a Dios en el lugar que Dios tiene que estar. En el primer lugar, porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús dijo: este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que esta noche yo quiero animarte a buscar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios está para ti aquí ahora. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En este instante tú puedes entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar esa capacitación divina que vendrá sobre tu vida. En esta misma noche tú lo puedes hacer. Tú puedes entrar ahora confiadamente al trono de la gracia y puedes tomar gratuitamente esa gracia para tu vida, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo, como dice la Biblia, siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundemos para toda buena obra. Yo quiero que en esta noche tú puedas pedirle a Dios que derrame su gracia sobre ti. Pídele al Señor que derrame su gracia. Dile cuánto necesitas la gracia de Dios. Yo quiero que en esta noche, si aquí hay alguna persona que ha estado luchando con sus fuerzas, que ha estado intentando lograr cosas con su capacidad, con su experiencia, con sus recursos, yo quiero que en esta noche tú puedas abrir tu corazón y puedas decirle al Señor: Señor, perdóname, porque yo he tratado de hacer tu obra con mi fuerza, con mi experiencia, con mis recursos, pero en esta noche entiendo que necesito tu gracia, la gracia de tu presencia sobre mi vida. Tú puedes, como dijo Moisés en esta noche, decirle al Señor: Señor, yo, si tu presencia hoy no va conmigo, si tu presencia no sale conmigo en esta noche, yo no quiero irme de aquí. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Hermano, esa gracia es la que te capacitará. Esa gracia te capacitará. Esa gracia te preparará para lograr grandes cosas para Dios. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero solamente las lograrás si la gracia de Dios está sobre ti. Así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Gedeón, así como lo hizo con el apóstol Pablo, Dios lo quiere hacer contigo en esta noche.